En la naturaleza existen muchas razones por las cuales dos especies distintas pueden competir, ya sea por alimento, territorio o cualquier otra cosa. Y así como lo es en la actualidad, también lo fue en el pasado. Y las rivalidades más encarnizadas de todas, sin duda alguna, no son entre dos depredadores, no, sino entre depredador y presa. Una constante danza mortal por la supervivencia, donde el que sale victorioso solamente sobrevive para seguir peleando otro día. Y el día de hoy, porque ustedes me lo pidieron, vamos a estar hablando sobre las mayores rivalidades que se tengan registro dentro de la prehistoria. Aunque claro, voy avisando que este video es con fines de entretenimiento. También tomaré únicamente en cuenta los enfrentamientos entre depredador y presa, es decir, nada de rivalidades entre otros depredadores. También me centraré únicamente en la era del Mesozoico. Si quieren que hable de las otras eras, bueno, déjenmelo en los comentarios. Y tampoco voy a tomar en cuenta ninguna película, ya que todas estas rivalidades son únicamente ciencia ficción. Ya con todo eso explicado, siéntate y relájate para que disfrutes de este video. Antes de continuar les explicaré brevemente qué es eso de relación entre depredador y presa. Y en resumidas cuentas es como esa rivalidad entre dos especies en donde no solamente te juegas tu propia supervivencia, sino también el de tu linaje y tu especie, forzando a ambas especies a adaptarse o evolucionar. En el caso de los herbívoros, desarrollando defensas para poder repeler a sus atacantes. Y en el caso de los depredadores, desarrollando atributos que le permitan cazar de manera más eficiente a sus presas. Y esta clase de rivalidad puede ser tanto buena como perjudicial para una o ambas especies. Por ejemplo, debido a depredadores o incluso a circunstancias externas, el herbívoro no puede adaptarse lo suficientemente rápido y se acaba extinguiendo. Sin duda alguna, el que le seguiría después sería el depredador que se especializó únicamente en esa especie, ya que al no tener ninguna otra fuente de alimento y ser incapaz de cazar otra cosa, este último no puede hacer otra cosa más que perecer. Pero de no pasar, estas rivalidades pueden durar millones y millones de años, incluso con los sucesores de estas especies. Y bueno, ya con eso explicado, vamos con el número 5, dinosaurios en combate. Y empezamos fuerte esta lista con uno de los fósiles más interesantes y a la vez más peculiares de la historia. Un eterno enfrentamiento entre un velociraptor y un protocerato. Y aunque dudo que realmente el velociraptor sea el depredador natural del protocerato, lo que nadie me puede negar es lo raro que es este fósil. No solamente está en muy buen estado, sino que también ambos dinosaurios se encuentran en una postura en la cual posiblemente estuviesen antes de morir, es decir, en un combate por la supervivencia. Y aunque puede que hayan otras teorías que indiquen otras cosas, este fósil es tan famoso que ha sido representado en múltiples ocasiones en muchos documentales. Y es que es curioso porque están en una postura de verdad de combate. El velociraptor aferrado al protocerato mientras que el protocerato le muerde la mano al velociraptor. Es sin lugar a dudas de las cosas más peculiares e increíbles que se han desenterrado hasta la fecha. Número 4, Psittacosaurus vs Repenomamus. Este fósil es incluso más peculiar que el anterior. Porque si ya es complicado que dos dinosaurios queden en una postura de combate, imagínense esto, un Psittacosaurus y un mamífero del tamaño de un tejón batiéndose en combate y esta vez no hay nadie que me lo pueda negar. Se ve claramente como ambos individuos se estaban dando de madrazos. Pero más allá de la pelea es la información tremenda que aporta. Porque claro, no todos los días se descubre algo así. Y es que si me dicen una moneda por cada vez que esto pasa, la verdad es que tendría 2, lo cual no es mucho, pero es chistoso que haya pasado 2 veces. Y también con esto dejamos un poquito de lado esa imagen que teníamos de los mamíferos prehistóricos del Mesozoico, en la cual básicamente todos se veían como unas ratas que vivían bajo tierra y rezaban porque ningún terópodo los encontrara. Aquí podemos ver como por ejemplo en el caso de esta clase de especie, sí se podía alimentar de dinosaurios como el Psittacosaurus. Aunque claro, igual que con el puesto anterior, menuda mala suerte tenían ambos. Número 3, Carcharodontosáuridos y saurópodos. Y es que, aunque no haya mucha evidencia al respecto, y muy posiblemente no todas las especies de Carcharodontosáuridos cazaban saurópodos, analizando la información que poseemos, podremos descubrir que varios de estos podrían haber sido grandes cazadores de saurópodos. Y es que solo piénsenlo, estos dinosaurios en su mayoría eran de gran tamaño, y es que tú puedes hacer una lista del top 10 carnívoros más grandes del mundo, y en la mayoría vas a encontrar Carcharodontosáuridos.
Eso sumado a garras afiladas con forma de gancho y dientes aserrados, cualidades que heredaron de los alosáuridos, los convertirían en depredadores muy eficaces a la hora de tumbar a un gran titán de estos. Aunque también tengan en cuenta que no todos los saurópodos eran de gran tamaño, algunos eran más o menos del mismo tamaño que los depredadores. Pero sin duda alguna, donde había terópodos de este estilo, también habían saurópodos. Un gran ejemplo de esta clase de rivalidad serían el Mapusaurus y el Argentinosaurus, que incluso con el descubrimiento de un rico yacimiento de fósiles de Mapusaurus, se llegó incluso a hipotetizar que esta clase de dinosaurios podían trabajar en equipo para poder cazar a un gran saurópodo. Aunque claro, si somos más conservacionistas, podríamos decir que fue algo similar también a lo que pasó con los Deinonychus y que realmente no trabajaban en equipo, sino que realmente varios ejemplares se juntaron para hacer una comilona y se murieron todos mientras peleaban. Patata. Y aunque esta rivalidad ha sido representada en múltiples documentales, la verdad es que esto terminó cuando se extinguieron los carcharodontosáuridos, porque realmente los saurópodos simplemente siguieron existiendo incluso millones de años después de que sus supuestos rivales desaparecieran, teniendo que apañárselas ahora con otra clase distinta de depredadores. Número 2. Allosaurus versus Stegosaurus. Otra de las rivalidades más famosas de esta lista, y que sin lugar a dudas, a diferencia del puesto anterior, sí se tiene bastante información con respecto a esto. Y es que se tienen múltiples fósiles de Allosaurus con marcas de heridas de Tagomaiser de Stegosaurus. Y no nos referimos a heridas leves, sino a heridas muy profundas, que nos muestran lo duro que eran esta clase de terópodos, ya que en la mayoría de los casos estas muestran signos de curación. Pero ¿por qué Allosaurus y no otro depredador? Fácil. Por tema de probabilidad, al ser el Allosaurus el carnívoro más común del Jurásico, por lo menos en su momento, es más probable que haya tenido esta clase de enfrentamientos y roces con esta especie. Y en lo personal pienso que si para un Allosaurus ya era complicado enfrentarse a un Stegosaurus adulto, ya ni me quiero imaginar lo que haría con un pobre Ceratosaurus. Y como no se tiene la misma información con otra clase de depredadores, pues digamos que se quedaría así: Stegosaurus contra Allosaurus. Dos colosos del Jurásico. Número 1. Tyrannosaurus versus Triceratops. La máxima rivalidad de la prehistoria. Un enfrentamiento que incluso llevaba desde mucho antes de que aparecieran estos dos dinosaurios. Y es que, aunque Tyrannosaurus convivió con muchos otros herbívoros que la verdad eran bastante poderosos, como Ankylosaurus o Edmontosaurus, ninguna de esas rivalidades ha tenido tanta repercusión como la que tuvo con el Triceratops. Y es que este último sería uno de los pocos dinosaurios que se le plantaría enfrente a un Rex e incluso lo haría dudar 2 veces si atacarlo. Y al tener una amplia variedad de fósiles de estas dos especies, podemos comprender mucho más cómo era su rivalidad. Ejemplo, fósiles de Triceratops con marcas de mordida de Tyrannosaurus en lugares como la gola o los cuernos. Y es que si también analizamos a los predecesores del Tyrannosaurus, podemos ver que en su mayoría tenían un ecosistema bastante similar, con presas bastante similares. Ya saben, hadrosaurios, anquilosáuridos y claro, ceratópsidos, reflejando así lo más interesante de la rivalidad entre depredador y presa, y es cómo ambas especies evolucionan para confrontar a la otra. En el caso de los herbívoros, desarrollando defensas para mantener a raya a sus atacantes, y en el caso de los depredadores, desarrollando tácticas o atributos que les permitan cazar de manera más eficiente a sus presas. Y todos esos millones de años de rivalidad culminando en estos dos dinosaurios, los cuales aparecieron juntos y se extinguieron al mismo tiempo.